Y en cualquier otro caso sería desde la posición de donde no está deformado a veces el resorte, depende de cada circunstancia. Ya de ahí uno puede rápidamente identificar la frecuencia como la raíz de K entre M, que ya lo vimos acá. Esa es una forma de resolver problemas en donde nos preguntan sobre todo periodo, frecuencia de oscilación. Si la ecuación de movimiento la logramos escribir así, identificamos rápidamente cuál es la frecuencia y de ahí podemos calcular el periodo. Entonces es muy importante. En el caso de que sea vertical oscilación, esta X debe de estar medida desde la posición de equilibrio. Si no es así, pues hay que considerar la parte deformada y entonces involucra otro término que aparece por ahí. Bueno, eso es por una parte. La solución de esta ecuación, que ustedes ya la super deben de saber, se puede escribir de esta manera, como la ecuación 4. Conviene más escribirla de esta manera porque identifica uno la amplitud de oscilación, la frecuencia y la llamada constante de fase, que ya las calculamos. Constante de fase, aquí está, la amplitud, aquí está. El periodo también ya se identificó. Todo esto es de preparatoria, ni siquiera física 1, esto se ve desde la prepa. Tal vez no se resuelve la ecuación diferencial, pero es tan sencilla que sin acudir a las ecuaciones diferenciales, esta la pasa uno del otro lado, cambia uno esta segunda derivada que está aquí con una regla de la cadena, y eso se integra fácilmente sin recurrir a una ecuación diferencial. O sea que esto se resuelve desde la preparatoria. No me dejarán mentir. Esto es así. Bueno. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos ahora a ponerle una fuerza de fricción a la masa, o sea, el mismo resorte, la misma masa, pero ahora vamos a considerar que hay una fricción. Y vamos a suponer que la fricción es tipo ley de Stokes, que la deben haber visto en física 2 tal vez. Es una fuerza de fricción que depende, entre otras cosas, de la velocidad. Depende de varias cosas, del radio de la gotita, de la densidad, de la viscosidad, pero para nosotros todo eso lo vamos a englobar en una constante C que está aquí. Y vamos a suponer que esta fuerza de fricción es proporcional a la velocidad, como está indicado acá, la X puntito que aparece aquí. Va con un signo menos porque se opone al movimiento. Entonces va en la misma dirección. También es un tipo, la fuerza de restauración del resorte. También se opone al movimiento, la fricción. Cuando rearreglamos esta ecuación, nos queda de esta manera. Dividimos entre m y todo lo pasamos de un solo lado. Y me queda esto. Entonces ven que ahora la ecuación nada más se ha visto agregado por este término, el del medio. Bueno, distintos libros usan diferentes notaciones. Yo voy a usar esta que está aquí. O sea, en lugar de escribir la ecuación de esta manera, la voy a escribir como está expresado aquí en la ecuación 10. Vean cuál es el cambio. Este no cambia porque K entre n es la omega n al cuadrado, es la frecuencia natural. Y lo que va a cambiar es esta C entre m. La C entre m la voy a denotar ahora con 2z omega n. Este z griega. Y estas están relacionadas mediante esta relación. La z, esta que se introduce aquí, es C sobre 2 raíz de Km. Porque conviene, se facilita la escritura y otras cosas que vamos a ver más adelante se expresan mejor con esta Z que aparece acá. Pero en todo caso, deben de tener presente que esta constante depende de la resistencia del medio, que tiene que ver con la fuerza de fricción que está actuando. Bueno, entonces aquí ya tenemos una ecuación diferencial. Aquí sí,
pero es de las, repito, ya no es de prepa, pero en todo caso en ecuaciones diferenciales o en física 1 se logra a veces llegar a ver el movimiento oscilatorio amortiguado. De hecho, en los libros de ese nivel viene este tema. En el famoso Resnick, viene ahí por el capítulo 15, me parece. Así es que sigue siendo un repaso todavía esto. ¿Cómo le hacemos? Pues ya ustedes saben. Se escribe la ecuación auxiliar o característica, no recuerdo cómo se le llama. Las segundas derivadas se sustituyen por potencias de una cierta literal, y usa la S. Se encuentran las soluciones de esta ecuación cuadrática con la famosa formulita, y se encuentra que las raíces de esta ecuación es esto que está aquí escrito. ¿Se están acordando? Esto lo conocen, espero que todos. Bueno, ahora, ¿qué características van a tener estas raíces? Va a depender de cómo sean estas raíces, y en particular va a depender del radicando que está acá. Si esta cantidad es positiva, negativa o cero. Vamos a analizar solamente un caso. El caso que voy a analizar se llama subamortiguado, y es cuando esta radicando que está aquí es negativo. Al ser negativo, entonces esta raíz cuadrada va a ser la unidad imaginaria, la i por el inverso de este, como está expresado aquí abajo. Entonces es el caso que voy a analizar, nada más. Se le llama subamortiguado porque todavía va a haber oscilación. En los otros dos casos no va a haber oscilación. Si esto es positivo, entonces las raíces son reales y da lugar a otro tipo de movimiento que no oscila. Cuando es igual a cero, tengo solamente una raíz real de multiplicidad 2, y también da lugar a un movimiento oscilatorio que se llama sobreamortiguado. Este último se llama críticamente amortiguado. En la ingeniería hace tiempo era importante ese caso, ahora ya no, han cambiado los instrumentos de medida, antes era importante ese caso. Entonces voy a analizar nada más el caso subamortiguado. Entonces, como es subamortiguado, entonces ya que tengo las raíces, recuerden que esto se obtiene proponiendo una solución de tipo exponencial o trigonométrico, y de ahí surge esta ecuación que está acá. Entonces, ya teniendo las raíces, que en este caso van a ser menos omega n por z, más menos la i por la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado, la que introduje la unidad imaginaria. Entonces, sabiendo eso, entonces las soluciones se escriben de esta manera, una con signo más y otra con signo menos. Está aquí. Se ve, ¿verdad? Ahí. Aquí usan la formulita famosa fórmula de Euler, que está ahí, está en esa jaula que pusieron allí en la escuela, en la entrada. No sé si ya la quitaron, no está ahí. Algo absurdo, pero bueno. Ahí está también la formulita en un caso particular de la de Euler. Entonces ustedes saben que este exponencial se puede escribir en términos de funciones trigonométricas, que es lo que está acá. El primer término, que es e a la menos omega nz por t. Las raíces, recuerden que ya se está poniendo la solución. ¿Okay? Por esta combinación del coseno y el seno, con el más menos que está aquí. Estas son las soluciones, una con el más y otra con el menos. De aquí el siguiente paso se puede trabajar de diferentes maneras. La más sencilla es también acordándose de un resultado de ecuaciones diferenciales, que dice que si tienen una solución compleja para una ecuación diferencial, su parte real y su parte imaginaria también son soluciones de la ecuación diferencial, y esas soluciones son independientes. Entonces es lo que vamos a hacer. Tomamos la solución real, que es con el coseno,
y la solución compleja con el seno. Y tengo estas dos que están aquí escritas, son las soluciones independientes de la ecuación diferencial. Al tener dos soluciones linealmente independientes, entonces la solución general va a ser una combinación lineal de estas dos soluciones independientes. Y eso es lo que está escrito aquí. Acá está escrito. La x de t entonces va a ser, lo factorizan, L a la omega n zt, y por una constante a por la solución imaginaria, más b por la solución real. Así, la real y la imaginaria. Ahí está. Esta es la solución. Las constantes a y b pues, van a depender de las condiciones iniciales del problema. Como voy a aplicar las condiciones iniciales, entonces voy a requerir de la velocidad. Entonces calculamos la velocidad en función del tiempo. Y eso se obtiene pues derivando esto, que no es complicado. Es esta por la derivada de lo que está acá. Resulta ser eso que está aquí. Ahí está. Van a derivar con respecto al tiempo. Eso es fácil. Está el coseno. Es fácil. Luego es por la derivada de esto de aquí, que es menos omega nz por L omega nzt, por lo mismo que está acá. Esto que está aquí. Esta es la velocidad. Toda esa expresión larga. Pero ahora necesitamos conocer las constantes a y b. Recuerden que debido a que a y b son cualesquiera que satisfagan esto, pues entonces tenemos un número infinito de soluciones para la ecuación diferencial. ¿Qué hace única a la solución? Pues las condiciones iniciales. Cuando aplicamos condiciones iniciales, entonces la solución se vuelve única. Las condiciones iniciales que voy a considerar son que al tiempo cero, la posición es x0 y la velocidad es v0. Son las dos condiciones iniciales. Sustituyendo esto en la x de t, o sea, haciendo t igual a 0, esto se vuelve 1, t igual a 0, esto se vuelve 0 y fácilmente queda esto. B coseno de en t igual a 0 esto vale 1 y queda b. Y se termina rápidamente, ¿no? La b va a ser igual a la x0, es la que aparece primero. Y con la otra condición se obtiene la constante a, que resulta ser esta cantidad, b0 más omega n. Lo que está aquí escrito. No está hecho, pero es álgebra básica. Resulta ser esto. Ahí la veo. Ya una vez que tengo las dos constantes determinadas, vean que quedan en términos de las condiciones iniciales y de los datos del problema, de las características del sistema, de la frecuencia, donde está ahí el tipo de resorte y la masa, y de la z, que contiene las propiedades del medio resistivo. Entonces la solución, ya sustituyo la A y B aquí arriba, en la ecuación 11 pongo A y B, lo que acabo de obtener, y se obtiene esta expresión. Ahí está. Esta es la B, que es la x0, y esta es la A, que está aquí, y ahí aparece. Esa es la solución de la ecuación diferencial con fricción dependiente, la fricción de la velocidad de la partícula. Bueno, otra vez, como pasó en el caso sin fricción, conviene expresar esta solución de esta forma que está aquí. Ahora va a ser una constante que le llamo a 0 por e a la menos omega nzt por esto que está acá. Pero me conviene ponerlo de esta manera igual que antes, como solamente una función seno de esta cantidad de omega n raíz de 1 menos z cuadrada por t menos phi, donde hay que determinar la A0 y la phi. Ahora son las constantes. Vean que se cambia ahora la forma, pero hay que ver cuánto vale esto en términos de lo que sabía.
Igual que pasó con el caso sin fricción, se desarrolla la función seno con trigonometría. El seno de esta diferencia es el seno de esta cantidad por el coseno de phi, menos el coseno de esta cantidad por el seno de phi. Ya que tiene uno eso, lo comparamos con la ecuación 13 e igualamos los coeficientes de las funciones seno y coseno, y haciendo eso, que no está hecho acá, se obtiene que la A0 va a ser A cuadrada más B cuadrada, donde esta es la A, todo esto, y la B es X0. Eso se pone aquí, y eso sería la A0. Vean que esta A0 es ahora, digamos, la amplitud de oscilación, ya que esta parte está variando sinusoidalmente con el tiempo, pero ahora esta amplitud se ha visto afectada por este término, por E a la menos omega nz de t. Conforme el tiempo aumenta, esta cantidad hace que esta cantidad vaya disminuyendo. Eso se grafica, ustedes lo pueden hacer mucho mejor que yo y pueden obtener una gráfica más bonita que esta que copié aquí, pero es de esta forma. De dónde empiece va a depender de las condiciones iniciales y de la constante de fase phi, que está aquí también determinada. La phi sale de manera similar a como tuvimos antes. Es tangente a la menos 1 de menos b entre a. Repito, donde b ya depende de las condiciones iniciales. Y entonces de eso va a depender de dónde parta aquí en t igual a 0. Puede partir de aquí abajo. Si la masa se apachurra, pues está en una posición negativa al principio. Va a ir hacia arriba si la velocidad inicial que se le dé es positiva. Y por eso, en ese caso, esto que está aquí dibujado corresponde a una condición inicial en la que ven en t igual a 0, está en una menos x0, por decir algo, acá abajo. Y la pendiente de esta curva es positiva, ¿no? Es positiva, aquí se ve. Está inclinadita hacia la derecha en este punto. Eso quiere decir que la velocidad inicial fue positiva, hacia afuera del resorte, lo alargó. A veces esta gráfica la ponen por acá arriba. Si la ponen no por acá arriba, quiere decir que la condición inicial fue que se estiró hasta una posición positiva x0. Si se le da un empujoncito para arriba, pues entonces subió un poquito, pero después baja debido a la oscilación. O si se apachurra hacia abajo, pues entonces valdría para acá abajo primero y después sube. Pero lo importante es que el comportamiento es de este tipo. Conforme el tiempo va aumentando, esta amplitud va a ir disminuyendo, como está aquí graficado, hasta que desaparece la oscilación. ¿Sí? La fricción fue tan grande, pues el resorte ahí está haciendo su lucha por oscilar. Está haciéndolo oscilar, pero se está disipando la energía debido a la fricción y empieza a disminuir la amplitud. Ahí se va, hasta que ya no oscila. Un tiempo suficientemente largo, deja de oscilar y ya se queda quieto, ya no se mueve. Llega a su posición de equilibrio de la cual partió. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? Continuamos. Son cosas conocidas, pero miren, déjenme anticiparles algo en general, pues. Ahora con el sistema, con la plataforma esta de Teams se llama, ¿verdad? Sí, Teams. Estuve revisando nada más, creo que un día nada más, de la asistencia de ustedes. Y hay algunos de ustedes que no se conectan o se salen de la clase. Ya voy a hacer una estadística de eso, pero más adelante. No para tomar en cuenta la asistencia, yo les dije desde un principio que eso no. Pero a mí me sirve porque luego no me explico por qué algunas cosas que explico en clase y que hago énfasis en ellas, pues según el examen no me hacen caso. Entonces dije, pues bueno, ¿de qué manera les digo? Se los he repetido varias veces.
Entonces quiero ver si es precisamente a que no asisten a la clase. Y ya pues ahí yo ya no me sentiré tan mal. Dije, pues no, pues así no puedo. Está bien que todo esto lo saben, no es obligatoria su asistencia, pero entonces pues aplíquenlo en sus exámenes, porque no les va muy bien. Bueno, eso es un poco el mal. Esto se los voy obviamente a mandar terminando la clase, luego se me olvida, pero más tardar mañana, espero que no se me olvide. Ya les actualizo el apunte de oscilaciones y agrego lo que estamos viendo ahora. Repito, esto está en los libros de ecuaciones diferenciales viene como ejemplo casi en todos, que es de los más sencillitos. Bueno, aquí está escrito pues lo que les acabo de decir. Ahora vemos lo siguiente. Sí, también dése cuenta aquí de la solución, que si la z vale 0, entonces esto se vuelve, recuperamos la solución armónica sin amortiguamiento, ¿no? Esto se hace 1 y queda 0, se hace 0 y queda simplemente omega n por t menos phi, lo cual nos indica que no vamos mal, ¿no? Porque si no hay amortiguamiento, recuperamos el movimiento oscilatorio armónico sin amortiguamiento. Entonces va bien. Vamos bien. Bueno, otra cosa, aquí en la gráfica, estrictamente se puede decir que el movimiento no es armónico en el sentido estricto, si lo considera uno que la amplitud no disminuyera. Aún con amortiguamiento se le sigue llamando armónico, porque aunque la amplitud no se repite, porque como ustedes ven se va disminuyendo la amplitud, los ceros de esta oscilación están, aquí se ve en la gráfica, lo vamos a ver ahorita, están espaciados uniformemente. O sea, la distancia entre los ceros de esta función son igualitas, las distancias, como se ve ahí. Y eso se demuestra aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tengo la solución. X de t es la que encontramos. Vamos a encontrar sus raíces, entonces lo igualamos a 0. Queremos encontrar las raíces de esta función. Para que esta función se anule, pues el argumento que está aquí debe de ser un múltiplo de pi, con más menos, me quedo con el signo positivo nada más. Cuando esto sea más menos n pi con n0, 1, 2 enteros, entonces esta cantidad se hace 0. Entonces de aquí podemos encontrar los ceros de esta función. Para encontrar la distancia entre ceros, pues considero la amplitud, la x de t a un tiempo arbitrario, t de n más 1. Eso basta con ponerlo aquí arriba. Y a una tn cualquiera, lo pongo acá. O sea, la t, a ver, déjenme ver aquí, ¿qué puse? Acá está, aquí, perdón. Entonces aquí despejan de aquí el tiempo de esta expresión y les queda esto que aparece aquí, despejando la t. Les queda 1 entre omega n raíz de 1 menos z cuadrada por n pi. Para n más 1 les queda esto y para n les queda esto que está aquí. Y calculan la diferencia. Noten ustedes que no aparece aquí la parte sinusoidal, pero eso sabemos que precisamente en eso se anula, pues por eso no va. Está estorbando pues nada más. Nada más depende de estos los ceros. Entonces hago la diferencia entre esos dos tiempos. Al sacar la diferencia, pues obtengo que es constante, como se había anticipado. Haciendo la diferencia de esto. Me queda que es pi entre omega n raíz de 1 menos z cuadrada. Esta es la distancia en el tiempo de los ceros. O sea, es entre dos ceros, esa es esa distancia, entre dos ceros. Pero si queremos hablar de un periodo, de aquí se ve que para que hablemos de un periodo, la posición y la velocidad deben de repetirse. Entonces aquí está un cero y está creciendo, ¿no? La velocidad es positiva, la pendiente. El siguiente cero está aquí, pero la velocidad es negativa. Entonces no tomo hasta el siguiente que también aumenta la velocidad.
Entonces, a eso le vamos a llamar el periodo. O sea, la distancia entre dos ceros consecutivos. Bueno, uno, tres ceros. Entonces, el periodo sería el doble de la separación entre los dos ceros, que es lo que está aquí indicado. Pues el periodo resulta ser esta cantidad, 2pi entre omega n por 1 menos z cuadrado. Otra vez checamos que efectivamente, que si no hay fricción, esto se hace 0 y me queda que el periodo es 2pi entre omega n, que se recupera nuevamente el resultado para el caso armónico sin amortiguamiento. ¿Qué más? Resulta que es menor la frecuencia. Le vamos a llamar a esta cantidad, a la omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada, es la frecuencia con amortiguamiento, que resulta ser menor que la otra frecuencia, que omega n, ¿no? Porque esta cantidad pues, es menor que 1, como está indicado aquí. Sin embargo, dicen los libros, sobre todo de ingeniería, que esta cantidad z, que es la que caracteriza al sistema, que es pequeña, lo vi, no recuerdo en qué libro, debe haber sido algo de ingeniería, no recuerdo, que es 2 milésimas, es una cantidad muy pequeña o hasta duras, de tal forma que la frecuencia con amortiguamiento es aproximadamente igual a la frecuencia sin amortiguamiento. Pero fíjense, se refiere a la frecuencia. Lo quieren ver las oscilaciones que hay por unidad de tiempo. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, hay dos parámetros importantes que caracterizan a los sistemas con amortiguamiento. Vean, antes de decirlo, ¿qué es lo que nos interesaría saber del movimiento amortiguado? Pues quisiéramos saber de qué manera esta oscilación que está aquí disminuye lo más rápido posible, digamos. ¿De qué va a depender que eso disminuya? ¿Y por qué será importante que queramos saber eso? Pues a veces nos puede interesar que si hay movimiento oscilatorio, quisiéramos que no estuviera oscilando, sino que se detuviera, se anulara, ya no hubiera oscilación. Digamos, un caso así muy burdo sería, por ejemplo, los amortiguadores de un coche. Uno quisiera que cuando se pasa un bache, eso empieza a oscilar y quisiéramos que esa oscilación pues se amortiguara lo más rápido posible, que no se quedara el coche vibrando, sino que se amortiguara lo más rápido. Pues ahí podría ser importante ese amortiguamiento, y hay que ver cómo puedo caracterizar esas cosas. Entonces hay dos parámetros que caracterizan el amortiguamiento. Uno de ellos se llama el decremento logarítmico. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces vamos a considerar que la amplitud a un tiempo t0 cualquiera, t0 es x0, como está aquí escrito. Un ciclo después le llamo x1 a la amplitud, le llamo t mayúscula al periodo, sí, al periodo, es un ciclo después, pero es más bien un periodo. La amplitud ahora la denoto con x1. Cuando han pasado 2 ciclos, le llamo x2, etc. Bueno. Entonces, dice aquí, recordemos que el periodo por un movimiento amortiguado es, pues, tenerlo en mente. Esta es la frecuencia el periodo, perdón, de oscilación, 2pi entre omega d. También la función seno se repite de t hasta delta t, por eso es que no intervienen estas expresiones. Calculamos la amplitud, o sea, a un tiempo t0, tomo la expresión que está ahí arriba de la solución, es a 0 por e a la menos omega n z por t0, que es donde lo estoy calculando.
Y después veo cuál es a la posición X1, después de 2 periodos, lo pongo aquí, me doy cuenta que lo puedo escribir de esta manera, porque vean, el A0, esta cantidad con T0, pues es la X0 que teníamos acá. Entonces todo esto con el primer T0 se sustituye por la X0 que teníamos, y solamente me queda E a la menos omega NZ por T mayúscula. Cuando pasan 2 periodos, se obtiene esto, y de manera semejante a como está antes, me queda esta cantidad. Vean que lo único que varía es este exponente que está aquí. Cuando hago la razón entre 2 tiempos que se diferencien por un periodo, divido el x de t a un tiempo t arbitrario entre x a la t más t, o sea, entre 2 de estos consecutivos, los que sean que tomen, un tiempo t. Se eliminan ahí unos términos, el x0 que está acá, y nada más les va a quedar esta cantidad. Entonces vean, la posición, la amplitud al tiempo t, dividido entre la amplitud al tiempo t, pero más un periodo, se escribe de esta forma. A esto se le llama el decremento del amortiguamiento. ¿Sí? Vean, si este lo pasan para acá, y este para acá pasa con un signo negativo, y entonces lo que les está indicando es cuando transcurrió un periodo de tiempo t igual al periodo, la amplitud disminuyó esa cantidad. ¿Sí se ve claro? Y por eso se le llama decremento del amortiguamiento, lo que disminuyó. Pues. Sin embargo, es más usual, se usa más no el decremento del amortiguamiento, sino el decremento logarítmico del amortiguamiento. Y ese, pues como pueden darse cuenta, si aquí calculan el logaritmo natural del lado izquierdo, el lado derecho pues es omega n z por t. O sea, esto que está aquí es el logaritmo de esta cantidad, así como está acá escrito. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, que sería esta que está aquí, es lo que más se usa, el decremento logarítmico. ¿Sí? O sea, el logaritmo del decremento. Y eso es esta cantidad que aparece aquí. Y esa se acostumbra a denotarla con la letra delta, que aparece acá. También puede haber variaciones de libros a libros en la notación, como les indiqué desde que planteamos la ecuación de movimiento de Newton. Hay diferencia en los libros, los autores les gusta más escribirlo de una forma o de otra, pero todo es similar. Bueno, escribiéndolo en en términos del periodo t que tenemos ahí arriba, y que calculamos, porque este que está acá, entonces el decremento logarítmico, que está aquí, lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Sustituyeron el periodo por 2pi entre omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Les queda esta cantidad. Y escribiendo entonces la x de t, entonces la puedo escribir, el decrecimiento en la amplitud la van a poder escribir como A0 por E a la menos delta entre t, el periodo por t. No basta con que hagan la sustitución, les queda de esta forma. Y ya está definido quién es la delta, que es el decremento logarítmico, y les queda así. Pero ahora todavía se puede visualizar más esta expresión que se obtuvo de manera más visible, por decirlo de algún modo. ¿Cómo lo vemos? Dice, consideremos que en el tiempo tau, es otro tiempo tau, la amplitud disminuye e veces, ¿sí? E a la menos 1. Bueno, si eso pasa, si disminuye veces en este periodo, entonces vean, si yo considero que t es el número de oscilaciones que hay en un ciclo, pues en una oscilación, es el tiempo. Si ustedes dividen la tau, que es el tiempo en el cual la amplitud disminuye veces,
pues entonces tau sobre t será el número de oscilaciones que efectúa el oscilador cuando la amplitud disminuye e veces. ¿De acuerdo? Entonces tengo esta relación que está aquí. Y de esta relación, igualando los exponentes, tengo esto que aparece acá. Y vean, entonces aquí ya tengo una interpretación de lo que es la delta que aparece aquí, de esta última relación, que sería delta es 1 entre n, y es lo que viene aquí expresado adelante. Por lo tanto, el decremento logarítmico, que es la delta, es en magnitud el inverso del número de vibraciones que realiza el oscilador en un intervalo de tiempo tal que la amplitud disminuye e veces. Y eso ya lo entendemos, el número de oscilaciones que haya cuando ya se va a 1 sobre, ¿cuánto vale la E? 2.7, ¿no? Por ahí. Casi 3 veces, ¿no? Cuando disminuye casi a su tercera parte la amplitud, esa es la interpretación del decremento logarítmico. Acá está escrito. Hay otra cantidad que se utiliza también que se le llama el coeficiente de calidad, que se define como pi entre el decremento logarítmico. También vi que algunos libros en lugar de la pi ponen, y no sé por qué ponen esta cantidad, ponen luego otra, pero esencialmente es el inverso del decremento logarítmico. Y ya esto les mide la calidad del amortiguador, digamos. La calidad va a depender del número de oscilaciones que hace el amortiguador, pues, para que disminuya la amplitud e veces. Con el pi les digo que es así, no sé por qué. ¿Por qué lo ponen aquí? Para que este numerito no lo ignoro realmente. Es que tan bueno pues es el amortiguador. Bueno, eso es todo lo del oscilador armónico amortiguado. ¿Alguna pregunta? Vamos a... Una pregunta, profe. Sí, dime. En la parte del tiempo tau, que dice que es el decremento de la amplitud de veces, No, ¿qué dijo que era? Tau es el tiempo en el cual el oscilador disminuye su amplitud e veces. Eso. No entendí muy bien esa parte de la n, que es tau entre el periodo. ¿Cómo dijo? Acá está, mira. ¿No? Ajá, esa, sí. Sí, si tú sabes, T es el tiempo en el cual sucede una oscilación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es el periodo. Es T mayúscula. Y tau es el tiempo en el cual la amplitud de oscilación disminuye veces. Entonces, si tú divides este tiempo entre t, que es el periodo en el cual sucede una oscilación, pues lo que te va a dar, este es un numerito porque es tiempo entre tiempo, te va a dar el número de oscilaciones que suceden en el tiempo en el cual la amplitud disminuye veces. ¿Sí lo ven? T es el tiempo en el cual sucede una oscilación. Y tau es el tiempo en el cual la amplitud disminuye veces. Entonces, esta razón pues va a ser el número de oscilaciones que suceden cuando ha transcurrido un tiempo en el cual la amplitud de oscilación ha disminuido veces. Aquí dice, a ver, vamos a leerlo, a lo mejor está mejor escrito. El decremento logarítmico de amortiguamiento es en magnitud el inverso al número de vibraciones que se realizan en el intervalo de tiempo durante el que la amplitud disminuye veces. ¿Sí quedó claro o no? ¿Quién preguntó? Yo, Mario. Perdón, soy Mario. Sí, dime. Pues más o menos es que
no sé, como que ese número n, como para qué lo utilizamos, para qué nos gusta saber. Pues, pues es una cantidad que a la gente le pareció interesante, yo creo, saber cuántas oscilaciones suceden en un sistema con amortiguamiento, cuántas veces estuvo oscilando cuando la amplitud, de tener una amplitud inicial, ahora se fue a la tercera parte más o menos, ¿no? Porque C veces es 2.7. Cuando la amplitud disminuye a tener una amplitud que es más o menos la tercera parte de la amplitud inicial, ¿cuántas oscilaciones sucedieron? Esa es esta n. A ver aquí la figurita. Acá, vamos a suponer. Vamos a suponer que será por acá. Bueno, imagínate que por aquí, ya esta amplitud, esta es la amplitud inicial, ¿no? Digamos, esta que está acá arriba. Ahora, la tercera parte, pues viene siendo, digamos, esta de aquí, o esta, ¿no? Esta. Aquí ya disminuyó la amplitud a su tercera parte, imagínenselo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a este tiempo que mido de aquí para acá, le llamo tau. Le llamo tau, ¿de acuerdo? Ese es tau. Al tiempo que transcurrió desde que la amplitud estaba acá hasta que disminuyó la tercera parte, hasta acá. Ahora, ¿cuántas oscilaciones tengo? Pues divido el tiempo que hay aquí entre cada periodo, entre cada oscilación, ¿sí? Mejor dicho, el tiempo en el cual disminuyó, que es todo este, de aquí hasta acá, lo divido entre el tiempo entre ceros, ponle aquí para que sea más claro. Y de ahí veo cuántas oscilaciones sucedieron. Eso es lo que se está haciendo. Ah, ok. Ya lo entendí más. Sí, gracias. Sí, divides el tau entre el periodo para ver cuántas de estas onditas tienes. Ahora, ¿por qué ese? Pues porque, no sé, les interesa, es matemáticamente lo más fácil por la exponencial que aparece ahí. Es eso. Eso es esto que está aquí. Ahí está. Consideremos que en el tiempo tau la amplitud disminuye veces, ya lo expliqué. Entonces el sistema puede realizar n tau sobre t vibraciones. ¿Ya? Y ya de aquí, ahora esto lo sustituyes. Esto, por esto que introduces la n que está acá. Ya te queda esto. Y ahí se interpreta que es el decremento logarítmico, resulta ser 1 entre n. Ya tengo un significado físico de lo que significa el decremento logarítmico. Es 1 entre n, o sea, es el inverso del número de vibraciones, dice aquí, de vibraciones que suceden cuando la amplitud ha disminuido hasta la tercera parte, más o menos. De veces, pues. Y ya. Y luego la calidad, pues lo define como proporcional a ese numerito. ¿Sí? Entre más grande, entre mayor sea este número, la calidad va a ser mayor. ¿Y ya? ¿Por qué lo define así? Pues así les gustó, ¿no? No sé. Esto de las oscilaciones es muy importante, muy importante. Lo que vemos aquí, pues es básico. Lo que sigue ahora es que muchas veces conviene mantener la oscilación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a meter una fuerza oscilatoria que va a compensar el amortiguamiento que hay aquí. Ahora, ¿qué va a pasar si yo introduzco una fuerza de tipo armónico porque quiero mantener la oscilación? A veces va a ser conveniente eso. ¿Cómo le hago? Ese es el tema que sigue, que lo vamos a ver el miércoles, que es un poquito más complicado, un poquito. Hay cosas muy importantes, eso lo vamos a ver miércoles. Luego esto, yo creo que en esta semana termino de ver lo de oscilaciones.
Ya les paso los problemas y continuamos. Primero quiero ver lo de sus exámenes porque estoy algo preocupado de sus resultados. ¿Alguna pregunta? No, pues. Bueno, les voy a mandar entonces el apunte, lo voy a ampliar y lo voy a mandar hasta donde vimos ahora. Hasta aquí. Y a lo mejor no, porque todavía falta lo demás. Los mando hasta ahí. Y ya les voy a mandar la lista de este tema, de problemas. Bueno, vamos a ver lo del examen, porque sí me preocuparon todos, bueno, casi todos. ¿No hay preguntas? ¿Vuelvo a repetir de esto? Bueno, el examen, vamos a ver el examen. No me dio tiempo de pasarlo en Word. Fíjense que en este problema, pues varios de ustedes pensaron que era uno de los problemas que se habían visto en la lista de problemas y resolvieron una cosa que no se estaba preguntando, lo cual me preocupa porque fueron varios. Sacaron un resultado de un problema que no es el que se pidió. El problema lo voy a poner para que vean que el problema está acá. Un cañón localizado en la base de una colina, de pendiente constante beta, lanza un proyectil como se muestra en la figura. Calcule el ángulo alfa respecto al horizontal, fíjense, tal que el proyectil impacte la colina al punto P verticalmente, perpendicular a la colina, o sea que caiga perpendicular. Le puse aquí, elija los ejes coordenados convenientes. Puse esto porque en el dibujo que copié está esto, y creo que los ejes que más convienen son los que son a lo largo de la colina y perpendicular a la colina. Otra cosa que a algunos de ustedes los confundió a poquitos fue que aparecía aquí una L, ¿no? Una L, que era como la distancia del alcance a lo largo de la colina, que no interviene en la solución del problema, pero a poquitos de ustedes los confundió y lo tomé en cuenta. Bueno, ese es el enunciado. La solución no es complicada, es muy parecido a lo que se hizo en el ejemplo o en el problema que se dejó en la lista. Realmente la única dificultad o cambio que hay en este problema es interpretar esto de que golpee la colina verticalmente. Aquí, que en el punto P caiga verticalmente. No que caiga verticalmente, lo estoy diciendo mal. Que cuando llegue a P solamente tenga componente vertical de la velocidad. Esa es la solución del problema. ¿Qué es lo que debe de pasar cuando llegue a este punto? Que la componente X en estos ejes de la velocidad se anule y ya está resuelto el problema. Bueno, resuelto en el sentido que es lo que hay que considerar. Y sí, algunos de ustedes, muy poquitos, lo hicieron bien. Bueno, de hecho, déjenme decirles que todos los problemas, al menos hubo uno, y a veces más de uno, que hicieron algún problema bien. ¿Sí me entienden? O sea, que este problema alguien lo hizo bien, muy bien. Al menos uno. Y así para todos los demás. Bueno, entonces esa es la clave de cómo atacar este problema. La componente X de la velocidad cuando impacte debe de anularse. Conviene ponerlos así, pero algunos lo dejaron
los dejaron así, los originales, pues, que estaban. Se puede también resolver, pero creo que es más complicado. Se fueron, pues, a veces hasta las piedritas, pero bueno. Si yo ya identifiqué qué es lo que tengo que hacer, pues entonces calculo la velocidad que hay en este punto y anulo la componente x de la velocidad. Pero necesito poner las cantidades que necesito. Pues la V0 inicial en estos ejes morados, como está escrito aquí, pues va a ser V0 coseno de alfa menos beta, ¿verdad? En los ejes inclinados. Y la componente y de la velocidad pues es V0 seno de alfa menos beta. Acá. La gravedad pues también cambia. Ahora va a haber dos componentes, que va a ser la menos g seno de beta, la x, y la menos g coseno de beta, la y. Que está escrito acá. Eso lo necesito. Ya tengo la velocidad inicial y la gravedad en ese sistema de ejes coordenados. Necesito las ecuaciones de movimiento, pero eso las sabemos, porque aquí me doy cuenta, fíjense bien, aquí me doy cuenta que las dos componentes de la aceleración son constantes. Como son constantes, puedo utilizar las ecuaciones de movimiento para un movimiento uniformemente acelerado, porque son constantes. No en otros casos, como en el problema 2 que sigue. Entonces, aquí, como son constantes, las puedo utilizar. Entonces, yo sé que la posición y está dada por la posición inicial, que ahí tome el 0, así es que ni hay que ponerlo. La velocidad inicial en la dirección y, que es esta, V0 seno de alfa menos beta, por t, menos un medio de g coseno de beta, que es la aceleración en y, por t cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué necesito? Pues el tiempo en el cual llega al punto P. Pues para encontrar el tiempo en que la bala, aquí dice bala, proyectil, llega a P, pues es que la Y se anule, ¿no? Que Y se haga 0. Ahí está. Factorizo la T, una T resulta 0, que es la condición inicial, que es lo que está aquí escrito acá, consideremos igual a 0. Un tiempo resulta T igual a 0, condición inicial. El que nos interesa es el otro tiempo, ya lo despejan. Les queda que ese tiempo es esto. Este es el tiempo en el cual el proyectil llega al punto P. Todavía no metemos lo otro, ¿ya? Ahora, si queremos que se anule la velocidad en X, en el punto P, pues primero calculemos esa velocidad. Entonces, la v de X, que queremos que sea 0, ¿cuánto vale? Pues ya sé que en la dirección X también la aceleración es constante. ¿Cuánto vale la velocidad? Pues la velocidad inicial, que es V0 coseno de alfa menos beta, ¿verdad? Ahí está. V0 coseno de alfa menos beta. Ahí está. Menos la gravedad, pero en la dirección X es menos G seno de beta, por T de P, porque es el tiempo en que llega a P, en que se anula, ¿no? Y ya de calculo TP. Entonces, perdón. Y aquí sustituyo la TP que tenía aquí antes, pero lo dije mal, para encontrar la V de X. O sustituyendo la TP en la expresión anterior, ponemos. Y ya aquí prácticamente ya se acabó el problema, porque aquí se anula la V0, les queda coseno de alfa menos beta por el coseno de beta, menos 2 veces seno de beta, seno de alfa menos beta, les queda esto. Aquí ya está la solución, nada más hay que despejar el alfa. Y aquí pues se puede hacer de varias maneras. Yo lo hice así como está acá. Hace esto para aquel lado. Me quedó así. Dividí aquí el 1/2. Lo pasé de este lado. El coseno de alfa menos beta por coseno de beta lo pasé para acá. Trigonometría me da que eso es tangente de alfa menos beta por la tangente de beta. Lo pasé para acá, la tangente de beta para acá, y me quedó tangente de alfa menos beta. Usé esta identidad trigonométrica que es sencilla.
hasta acá. Y luego esto reescribí esto para acá y esto para acá. Ya no queda eso que está ahí. Y después acá, pues, fácil, queda 1 nada más. Y queda 1 más 2 tangente cuadrada de beta. Y esto pasándolo por otro lado. Y aquí dividí entre la tangente de beta, queda esto. Y ya queda esto. Ahora no tendrían por qué haber llegado a este resultado. Alguien por ahí lo escribió de otra manera, no me acuerdo, fue ¿cómo se llama? Estuvo bien. Juárez Leiva. Lo puse de otra forma también. Por acá, creo. Lo dejó indicado. Pero ya si hubieran llegado a esta expresión o a esta, pues ya de ahí, si la tangente el alfa es tal que cumple esto, ya pues está bien. No tendrían por qué haber llegado a este resultado. Lo más importante es esto que está aquí. Lo que les dije, pues, de que para que golpee verticalmente en el punto P debe de anularse la componente X de la velocidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos al problema 2. Sobre un cuerpo de masa m que se encuentra en un plano horizontal liso, no hay fricción, comenzó a actuar en el momento t igual a 0 una fuerza que depende del tiempo según la ley F igual a C por T, donde C es una constante. La dirección de esta fuerza forma constantemente un ángulo alfa, una dirección horizontal. Calcule. La velocidad del cuerpo en el momento de la separación del plano y la distancia recorrida por el cuerpo en ese momento. Bueno, aquí, déjenme decirles, muchos de ustedes, y no nada más en este problema, sino en otros casos, por las preguntas que luego me hacen, bueno, más bien y por otros semestres, luego empiezan, pues se va a separar en igual a 0 y plantean las cosas, pero luego hacen malas cosas. Primero lo que se debe de hacer es plantear las ecuaciones de movimiento en función del tiempo, por ejemplo, y ya después empezar a particularizar que si se desprende, que si no se desprende, seguro que les pregunte el problema. Yo les sugiero que hagan las cosas así, que se vea claro lo que... Aplicamos la segunda ley de Newton, que aquí no la puse, F igual a la masa por aceleración, a este bloque. Uso estas coordenadas que están aquí, que son inerciales. El origen está aquí abajo, eso no importa. Pero están fijas, es inercial. Supongamos que en t igual a 0 estaba en el origen y ya. La F de la segunda ley de Newton pues actúa en la dirección X, solamente es la componente X de la fuerza aplicada, que es F coseno de alfa, como está aquí indicado. Y la dirección Y pues, es la componente Y, que es F seno de alfa, pero va la normal también, la que aquí va, que no está dibujada, para arriba. Y el peso que va para abajo, menos mg. Aquí está, F seno de alfa más n menos mg. Y Newton dice que eso es en componentes cartesianas, m por x 2 puntos y m por y 2 puntos. Pero sabemos que la fuerza es C por T, que me dice el enunciado. Entonces pongo las ecuaciones escalares de este vectorial. La CT, que es la F por el coseno de alfa, va a ser mx 2 puntos. Y la CT seno de alfa más n menos mg va a ser la my 2 puntos. Están ya en componentes. Debido a que el bloque permanece en el plano, porque es lo que dice, ¿no? En el plano,
o sea, todavía está en el plano, entonces y 2 puntos es igual a 0. Si y 2 puntos es igual a 0, entonces en esta ecuación que está acá, me queda CT seno de alfa más N menos MG es igual a 0, porque no hay movimiento en la dirección Y. Entonces cumple esto, o sea, simplifica la ecuación. Digo esto de nada más. Cuando el bloque se desprende del plano, fíjense hasta ahora, N es igual a 0. Entonces de la ecuación 3 se obtiene el tiempo. Este tiempo T estrella que le llamé aquí, es cuando es el tiempo transcurrido desde 0 hasta que justamente se va a desprender el bloque del piso, o sea, cuando se anula en igual a 0. Eso resulta ser mg entre c seno de alfa. Entonces ya tengo el tiempo en el cual se desprende. Ahí lo guardo, ya son datos conocidos. Consideremos ahora el movimiento en la dirección X. ¿Por qué? Porque me pregunta que cuánto velocidad lleva, qué distancia recorrió, obviamente la dirección X. Pues entonces ahora vemos el movimiento en la dirección X. La dirección X está aquí, es la ecuación 1. La X 2 puntos es la derivada de X punto respecto al tiempo, o la segunda derivada de X respecto al tiempo. Me conviene primero poner la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la aceleración. La despejo de aquí. Va a ser CT coseno de alfa entre N. Esta CT coseno de alfa entre N. La integro respecto al tiempo. Entonces, pongo de T e integro. Desde T igual a 0 hasta una X punto arbitraria. Y desde T igual a 0 hasta un tiempo T. Haciendo estas integrales, obtenemos el tiempo, la velocidad en función del tiempo. Ahí está, la velocidad en función del tiempo. Varios de ustedes cometieron el error de hacer esto, pero lo hicieron para cuando la velocidad que obtuvieron, cuando se anulaba la normal. Pues no. Pues como en un puntito nada más, no. Eso se hace después. Pues ya voy acá. Aquí tengo la velocidad en función del tiempo. Para calcular la velocidad cuando justamente se desprende, pues ya tengo el tiempo en el cual se desprende en T estrella. Entonces aquí, en lugar de poner la T, pongo la T estrella que calculé antes y la pongo aquí. Ya me da este resultado. Curiosamente, varios de ustedes cometieron el error de hacerlo, de calcular esto en el tiempo en el cual se desprende. Y casi les da el resultado, excepto creo que un 2 que no les sale, no me acuerdo. Se parece mucho el resultado, pero está mal calculado. Entonces ya tienen aquí la velocidad cuando justamente se desprende, que es una de las primeras preguntas. Ya lo que sigue es fácil. La distancia recorrida, aquí está mal esto, la distancia recorrida en función del tiempo, qué interesante. Se calcula integrando la 5, esta, la que depende del tiempo. Y eso pues es fácil, ¿no? Acá está. Ahí está. Queda esto. Entonces ya primero tienen la distancia en función del tiempo, acá está en función del tiempo. Si queremos para cuando se desprende, pues nomás pongo la T estrella, que está aquí. Ya se pone, ya se pone. Pero varios de ustedes cometieron errores que no se deben de perdonar. ¿Alguna pregunta? Y vean que no es nada complicado. Lo hicieron, varios de ustedes lo hicieron bien, otros no. ¿Qué más debo de decirles? Algunos me utilizaron fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Pues no, porque no es un movimiento uniformemente acelerado, ahí está. La aceleración depende del tiempo. CT coseno de alfa entre N. No es constante.
No se pueden utilizar las ecuaciones del movimiento uniforme. Mente acelerada. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Tercer problema. Máquina de Atwood, pero en un elevador que cae con aceleración. Con estos datos. Muchos no sustituyeron los datos, entonces ¿para qué se pone? M1 de M y M2 de 3M. Y la aceleración del elevador G entre 3 hacia abajo. Calcular la tensión de la cuerda que sostiene la máquina de Atwood. Esta que está aquí. Anotación, pues ya por la que guste. Bueno, yo elegí el Y para empezar. Lo resolvieron ustedes de varias formas. Algunos lo hicieron en el inercial, otros en el no inercial. Es lo más fácil, para eso puse este problema. Pero no era obligatorio, lo pueden calcular como quieran, pero hacerlo bien. Algunos se exageró la notación de las coordenadas que están aquí. Pues hay que ser más sencillo en las cosas. Vean que esta cuerda y la polea pues están fijas. Se puede decir que el techo del elevador y la polea se mueven de igual manera, así es que no tienen por qué estar metiendo aquí distancias que no se utilizan. ¿Para qué? Pues nada más hacen más. Hay un exceso pues ahí de coordenadas que no son necesarias. Pero bueno, pues, si les gusta así, pues. Otros también supusieron, pero los menos, que como este estaba más pesado, pues entonces esto gira para acá y entonces la aceleración aquí, ya no me acuerdo si hasta se equivocaron en eso porque le aumentaban, ¿no? Pues hasta disminuye y en este va del otro modo. No es necesario nada de eso. Yo lo expliqué en las clases. Pongan las coordenadas y solito va a salir todo. No tienen por qué asumir movimientos ni nada de eso. Bueno, para simplificar, yo supuse, para empezar, tomé el sistema anclado en el elevador. Por ejemplo, aquí en el centro de la polea. Ahí puse. No está aquí dibujado, pero póngalo donde quiera. Acá está. Y supuse un sistema coordenado anclado al elevador, que es un sistema no inercial. Entonces, puedo utilizar las ecuaciones de Newton siempre y cuando tome en cuenta que estoy en un sistema no inercial. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Pues bueno, lo único que hay que hacer es considerar las fuerzas aplicadas sobre cada cuerpo, pero agregar una fuerza que va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración del sistema, que de antemano sé que no está acelerado, pero en sentido opuesto. Si yo supongo que mi eje coordenado es positivo hacia abajo, entonces mis ecuaciones son las que están aquí abajo. Le llamo T1 a la tensión de este lado de la cuerda, que va hacia arriba, negativo porque, repito, que elegí Y positivo hacia abajo, aquí no puse la flechita. Es negativo, va para arriba. El peso, perdón, es el M1, va para arriba. El M1G va hacia abajo, ahí está. Y ahora tengo que agregar esta fuerza, que es la masa del cuerpo, por la aceleración del sistema, pero en sentido opuesto. Como yo estoy eligiendo positivo hacia abajo, pues para arriba es negativo. Y le pongo aquí el signo menos. Y eso va a ser igual a la masa M1 por su aceleración Y1, 2 puntos, pero esta Y1 está medida en el sistema del elevador. No le puse prima, no me gusta estar poniendo tanta prima. Algunos lo pusieron y bien, pues. Pero es aquí en el sistema, dice, considerando un sistema de referencia anclado en el elevador. Aplicamos Newton a los bloques y polea, tomando en cuenta las fuerzas inerciales que están ahí. Entonces, vean, ahí está.
Para 2, pues es completamente semejante. Menos T2, le llamo T2 a la tensión que va hacia arriba, M2 que hacia abajo, menos M2 por A. Algunos de ustedes me pusieron aquí esto con distintos signos, pues no, los inerciales van para arriba. Y eso va a ser igual a M2 por 10, 2 puntos. Para la polea, ¿qué fuerzas actúan sobre la polea? La tensión para arriba, que es la que me están preguntando, y T1 y T2 para abajo. Pero debido a que esta cuerda es inextensible, en magnitud T1 y T2 son iguales. Entonces eso ya lo utilizo, le llamo P simplemente a esa tensión. Entonces voy a tener que menos T más 2P es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque dice que la polea, espero que diga, la polea tiene masa despreciable. Entonces, ya como tiene masa despreciable, pues ya no importa la aceleración, es 0 eso, y ya, 0. Como son iguales, las T1 y T2, pues ya tengo esta ecuación. Y ya tengo las 3 ecuaciones que deben estar correctamente escritas. Ahora considero que la longitud de la cuerda es constante. Eso quiere decir que Y1, que le llamé la posición para acá, más Y2, más este pedacito, que no importa cuánto valga, es constante, la longitud de la cuerda, constante. Derivo respecto al tiempo 2 veces. ¿Por qué? Porque me interesan las aceleraciones. Ya obtengo esto. Y ya lo sustituyo. Sustituí el Y1 por menos Y2. Acá está. Ahí está. Aquí a lo mejor se facilita mucho más rápido si ya sustituyen cuánto vale M1, M2 y la A. Algunos lo hicieron bien. Otros no. Otros ni siquiera, otros al contrario, no sustituyeron, lo dejaron. Aquí se eliminó la P, restando, quiero. Me queda esto. Y de aquí calculan Y2. Me queda esto. Ya sustituyendo los valores de las masas y de la aceleración, resulta que Y2 vale, Y2 2 puntos, vale G entre 3. Ya teniendo eso, pues lo sustituyen en la ecuación que me da la P. La P, que nada más depende de Y2. Y sustituyendo la M2 y la A que está ahí, resulta esto que está acá. Haciendo cuentas, resulta que la P es mg. Pero lo que me preguntan es la tensión de la cuerda. Pero esa pues está aquí en la ecuación 3. T va a ser igual a 2P. La P resultó ser mg. Pues la T resulta ser 2mg. ¿Qué problema más sencillo? ¿Qué tenían que hacer? Pues, lo más fácil en el sistema anclado. En el inercial también lo pueden hacer, pero tienen que poner más relaciones. Como están relacionadas las coordenadas de M1 y M2 en el inercial con las coordenadas en el sistema anclado. Y también creo que algunos lo hicieron bien. Más rápido, pues así. Son ecuaciones simples, no requieren de ninguna matemática complicada, ni mucho menos. ¿Alguna pregunta? Bueno, el último pues, estaba regalado porque además estaba hecho, se había discutido, pues hasta ahí hubo problemas. ¿Dónde está? Acá está. Un bloque de masa m, ya lo conocen, está sobre una cuña de masa m mayúscula. No hay fricción entre ninguna superficie. El sistema parte del reposo, estando el bloque a una altura h inicialmente sobre la mesa. Halle la velocidad de la cuña en función de la posición vertical, o sea, de la y, aplicando teoremas de conservación. Justifique la aplicación de dichos teoremas. No todos lo hicieron y les bajé puntos. Medio punto quien no puso eso. Pues aquí las figuritas para justificar lo que viene adelante. Primero, la partícula m debe permanecer sobre la cuña, la ecuación de restricción.
Ya una vez derivado con respecto al tiempo, tengo esta relación. Recuerden que la y que está acá es, perdón, la tangente de alfa es y entre x menos z. Acá se ve x menos z. De ahí despejan la y les da x menos z por la tangente de alfa. La derivan respecto al tiempo, es ponerle los puntitos y ahí está. Esto sí, no hay fuerzas externas en la dirección x. Entonces se conserva el momento lineal en x. Como dije, cuando este problema se hizo en clase como ejemplo, se conserva entonces el momento lineal total en la dirección x. Pero es por esta razón, por esta. Les bajé puntos, aquí no me lo puse. Entonces conserva el momento, pues es mx punto más m eta punto, igual a 0. Varios de ustedes lo calcularon. ¿Pusieron las ecuaciones de Newton? Pues no. Aunque no se lo puse mal eso, claro. Pero pues, ¿para qué? Aplicando teoremas de conservación, se conserva lo que está aquí escrito, diciendo esto y ya, ahí está, sin necesidad de poner las ecuaciones. Las fuerzas aplicadas son conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Pues el peso, nada más, nada más. Entonces se conserva la energía mecánica. Ya todo esto lo copiaron, el resultado hasta se lo sabían. Aquí no puse los pasos, muchos sí los hicieron, los demás lo copiaron, ¿por qué? Pues ya lo tienen por ahí. Acá ni esto, algunos ni esto lo pusieron. La energía cinética del bloque, la energía cinética de la cuña, la energía potencial del bloque cuando está a una distancia, a una altura y. La constante de energía es mgh, porque pues cuando está detenido ahí arriba solamente es potencial. Y ya. Se despeja el x punto de aquí, menos m eta punto entre m, está acá, al cuadrado. La y punto de acá, también ya una vez sustituido la x punto, queda esto que está aquí. Y ya de aquí es despejar la eta punto. La eta punto. Ya. Queda así. Ya aquí ya está bien. Pues todos se fueron hasta acá, porque este resultado es el que estaba en los problemas, ya lo sabían, no hacía falta. Aquí ya está bien. Yo lo que reviso es esto, que lo escriban bien, que me digan esto de acá arriba. De aquí los pasos que los reviso están copiados, pues llegan al resultado que lo puse ahí para que la mayor parte llegó a esto. Está bien, pues, pero a veces me ponían cosas mal acá o me justificaban algo que no era correcto y pues tengo que calificar algo. Algunos no hicieron este problema. Eso es lo que me preocupa. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, al final voy a ver los que tienen alguna observación, pero ahora, déjenme dejar, ¿cómo le hago aquí para dejar de? Aquí, ya para que me vean. Detener la presentación. Sí, estoy bien, ¿verdad? ¿Me están viendo? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, quisiera dedicarle unos minutos. Yo sé que esto no les gusta, al menos es mi experiencia, no les gusta a algunos de ustedes. A mí sí me preocupa. Les fue en general mal. O sea, a muchos de ustedes les fue mal. A la mayoría les fue mal. Entonces quisiera que me dijeran qué nos está fallando o qué me está fallando a mí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es de este rendimiento de veras que mal en algunos casos? Los escucho. ¿Quién eres? Dime, Diego. Sí, gracias, profe. Bueno, pues al menos yo en lo personal sí siento
bastante elevado el nivel de sus problemas, profesor. Yo, bueno, estuve trabajando realmente primero con el Shams, resolví esos problemas y ya después comenzaba a hacer los de usted. Y sí, resolví varios problemas, pero también muchos no hallaba cómo atacarles. Bueno, al menos yo siento que fue mi principal problema. Sí es un nivel un poco elevado, al menos para mí. Los compañeros, los demás, creo que sí, bueno, la mayoría sí participaban y resolvían problemas. Diego, ¿te refieres a los problemas de la lista de problemas o a los del examen? No, los de la lista. Los de la lista. Sí, efectivamente, hay algunos problemas que son complicados. Sí, sí, eso es verdad. Pero precisamente, por eso no me dejarán mentir que los problemas del examen son más sencillos que la mayoría de los problemas de la lista, ¿no? Sí, ya viéndolos bien, sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, digamos, el haber resuelto algunos de los problemas de la lista deberían de ser capaces de resolver estos problemas, porque la otra cuestión es de que varias de estas cosas las he recalcado en clase. Por eso fue que anteriormente les dije que voy a ver cómo anda su asistencia, si se debe a que no toman la clase, a que no estudian los problemas, no sé, a mí me gustaría que me lo dijeran. ¿Cuál es la razón, pues? ¿Qué podemos hacer para que esto? Ciertamente que estamos en una limitación en esta modalidad, pues, aunque les diré que a veces en los cursos presenciales de hace 2 años, pues a veces tampoco les iba muy bien a muchos. A ver, otra opinión. Dime, Mario. Mario Antonio Rodríguez, dime. Bueno, pues igual que mi compañero, la verdad nunca había como que resuelto problemas de física, pues como los que hemos hecho con usted, ¿no? La verdad sí noté la diferencia. Me pude adaptar más o menos, no digo que al 100 porque igual me fue mal. Otra cuestión que yo siento es que al menos para resolver los problemas, yo me tardo mucho en el sentido de que a veces de repente como que dudo si mis ecuaciones que planteo, por ejemplo en este caso las de Newton, si estaban bien o si me faltaba algo, porque resulta que cuando mis compañeros o usted mencionan un problema de cómo se resuelve, pues es como que bastante lógico y obvio, o sea, lo hacen ver muy sencillo, pero yo siento que es más que nada como que esa práctica para este tipo de problemas, porque como que al menos yo estábamos muy acostumbrados de hacer casi todo numérico, ¿no? Entonces, esa parte que entra en tomar las consideraciones de las condiciones iniciales y que de repente derivar y cosas por el estilo, al menos en los otros semestres yo jamás lo hice para física. O sea, es bueno, ¿no? Porque sí lo he visto que lo hacen en muchos libros y al menos yo nunca lo había hecho. Pero yo siento que es como la falta de práctica más que nada. Yo pienso que una parte de esto es precisamente eso, que hay que resolver problemas, muchachos, todos, pues. A veces los ejemplos, no los míos solamente, sino los que vienen en los libros, ayudan, pero no solamente hay que ponerse a leerlos, hay que tomar el lápiz y tratar de hacer las cosas, de rellenar los pasos que no están, de preguntarse. Eso es estudiar. Basta con que, aunque hagan un número pequeño de problemas, pero que realmente sepan lo que están haciendo. Yo no sé cómo es que estudian cada uno de ustedes. No lo sé. Ustedes son los que deben de conocerse.
Resolver un problema es tratar de entender las cosas, de aplicar la teoría, de ver los ejemplos de por qué se están haciendo las cosas, redactar lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda. Algunos de ustedes no redactan, nada más se ponen a escribir las ecuaciones. Si uno redactara y vuelve uno a leer su problema, si uno va entendiendo lo que escribió uno, va uno bien. Pero si lee uno lo que escribió uno y qué dije acá, pues es que algo no está bien. Y entonces hay que convencerse uno de que lo que escribe uno se entiende, y que entiende uno por qué las cosas se hacen. No nada más son los pasos, un cierto orden, un orden pues que debe de haber en el desarrollo de sus problemas. Yo les he tratado con los ejemplos que les pongo, con la solución aquí del examen, les he dicho que pues tómenlo como un modelo que no necesariamente es el que ustedes deben de adoptar. Cada uno de ustedes tiene su estilo. Es nada más un ejemplo, pues, y ustedes deben desarrollar. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Pues algunas cosas que creo que son importantes para que ustedes las tomen en cuenta. Y que yo me he percatado por sus exámenes en algunos de ustedes que no lo han tomado. Entonces yo me pregunto, ¿estaban en clase o no estaban en clase? Lo repetí varias veces y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Tienen los apuntes. Les aseguro que lo que está contenido en los apuntes es un buen porcentaje de lo que yo digo en una clase presencial. Es un buen porcentaje, no todo, porque todavía hay acotaciones que hay que hacer y que hay que recalcar qué es lo que no tenemos ahorita aquí a la mano. Pero no es porque sean mis apuntes, se los digo, no es por eso. Pero yo ahí le he dedicado tiempo y creo que he desmenuzado algunas cosas que a mi modo de ver yo las entendí y es lo que les estoy presentando. No lo echen en saco roto, les aseguro que va a ser de buena ayuda. No por eso dejen de tener un libro, 1 o 2 libros. No es necesario que tengan ahí, busquen un libro que les guste. Yo les he sugerido algunos, un libro de problemas que tengan. Ahora las cosas se encuentran ahí electrónicas, hay copias de libros por todos lados. No se distraigan tanto. Tengan un libro, 2, cuando mucho, buenos libros. Y ahí si lo ven electrónico, si lo pueden imprimir o como sea, pero traten de estudiar, traten de entender lo que están haciendo. De tal forma que cuando se les ponga un problema, que aunque no sea de los que vieron, ustedes lo puedan desarrollar, lo puedan atacar. Eso es pensar, es estudiar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión, una sugerencia? Sí, esa es otra cosa. No participan mucho, participan poco. Les aseguro que yo creo que deben de ser unos 5 alumnos, 5 compañeros, tengo aquí la lista, que son los que más preguntan. Son poquitos. Por eso les digo, díganme su nombre para que 1, 2, 3, 5, 6. Son muy poquitos los que preguntan. Y yo no entiendo por qué los demás no tienen preguntas. Y ahora me sorprende porque pues, no les fue bien. No les fue bien. Hablando de manera más amplia, y a mí me duele mucho decir esto, pero créanme que lo hago de buena fe. Algunos de ustedes ya llevan tiempo aquí en la escuela y no les va bien. En alguna ocasión, de manera muy sutil, les leía algunas frases que me encuentro por ahí. Las elegí porque iban medio dirigidas a algunos de ustedes. No sé si lo captaron. Lo
lo más importante para uno, a lo que uno se va a dedicar, es lo que a uno les guste, muchachos. Lo que a uno les guste. ¿Realmente estamos en donde debiéramos? No lo sé si todos se han hecho esa pregunta. Y yo no sé si yo, por ejemplo, hubiera, como se dice tantas veces, si uno volviera a vivir, volvería uno a hacer lo mismo. ¿Quién sabe? Hay tantas cosas tan interesantes que uno ve que el elegir la carrera o lo que se va uno a dedicar no es algo, ahorita te doy la palabra, Leonardo, no es algo fácil. También debe uno de tomar en cuenta las aptitudes a las cuales uno cree que tiene habilidades. Yo estudié física y matemáticas. Yo no quería ser físico y matemático. Yo cuando estaba en la secundaria quería ser aviador. Me gustaban los aviones. Cuando estaba yo en primero de vocacional, que yo estudié en un tecnológico regional en La Laguna, en Torreón, ahí se me quitaron las ganas, por alguna razón. Y se me facilitaba la física y las matemáticas. Dije, no, pues creo que esto es lo mío. Y ahí decidí, yo voy a estudiar eso. Y así llegué a la escuela. Y como yo vivía en varias partes de la República, cuando llegué aquí a la escuela me encontré con varios de mis amigos que había yo conocido desde la secundaria en Durango, en Torreón, en Puebla. Con mucho gusto. En aquellos tiempos, la universidad y el Politécnico, digamos que eran las dos instituciones principales, siguen siendo tal vez en el país. Pero no se habían desarrollado tanto las universidades en provincia, a tal grado que yo recuerdo que en mi generación la mayor parte de los que estábamos éramos de provincia, la gran mayoría. Y nos encontramos ahí compañeros que nos defendíamos bastante en matemáticas y eso. Y como sucede a muchos de nosotros, el cálculo es el que como que nos impacta, ¿no? Cuando nos empiezan a enseñar una especie de análisis matemático básico, que al menos yo y muchos de mis compañeros en la vida habíamos sabido que existían esas cosas. Y los profesores, aunque eran muy buenos, eran matemáticos de renombre, no eran muy buenos para estudiar, daban su clase y ahí véanle a ver cómo resuelven los problemas. Y pues ahí venía, y entonces había que estudiar. El álgebra lineal, que es tan bonita, álgebra 2, álgebra 3, yo no llevé álgebra 4, álgebra 2, álgebra 3. Un profesor muy bueno, el doctor Ignacio Canals, ya murió. No, era tremendo. Y yo recuerdo que me puse a estudiar, tomé el libro ese Chams de álgebra lineal, y dije yo, o a esto le entiendo. Todavía tengo por ahí los problemas del libro de Moore, no sé ahora cuál lleven. El Moore era el que llevábamos. Los hice todos, ahí los tengo guardados. Los voy a tirar, ando tirando ya todos los papeles que no he visto en años. Y aún así en el primer examen creo que saqué 7, y creo que fue la más alta. No es que me adornen yo, pero fue la más alta, un 7, y después de estudiar tanto, una calificación casi que no era tan buena, pues. Sin embargo, uno de mis compañeros, que me acuerdo que sacó 0 en ese examen, ahora es uno de los grandes algebristas, muy bueno, está en el Cinvestav, profesor de varios, que ha doctorado a varios de las gentes, y en ese examen, primer examen, me acuerdo que le fue muy mal. Sin embargo, pues salió adelante, y así he conocido casos en los cuales han prosperado mucho. Pero es el trabajo, muchachos, y entender las cosas. Pero me desvié. Realmente esto es lo que uno quiere, ya se los he dicho. Hay que buscar qué es lo que uno quisiera hacer. Pero bueno, pues claro que ustedes tienen la última palabra. No desperdicien estos años de juventud.
A ver, dime, Leonardo, ¿me querías decir algo? Sí, Levantó la mano. sí, en cuanto a lo del examen, digamos que yo me enfoqué demasiado en el primer problema y digamos que, o sea, bueno, sentí que no encontraba muy bien la respuesta o cómo atacar el problema y de ahí no le dediqué más tiempo en el examen a resolver los demás. Y de hecho por eso fue que como que me quedé, se me acortó el tiempo y nada más me quedé con 1 hora para resolver los otros 3. Y igual, digamos que no he hecho todos los problemas de su lista. Y yo creo que eso fue lo que ayudó a que no hiciera un buen examen. Y en cuanto a lo que usted estaba diciendo hace unos momentos de, pues si no nos preguntamos si esta es la carrera que pues realmente queremos estudiar, pues en mi caso a veces sí me lo pregunto personalmente porque digamos que a mí me gustan un poco más las mates aplicadas y sobre todo la programación. Y a veces aquí en la escuela como que siento que no se le da, pues digamos que no hay muchas materias, ¿no?, que hablen acerca de eso y la mayoría pues a veces se abren, a veces no. Entonces como que pues, luego sí pienso si pues, realmente debería de cambiarme o no de carrera. Sí, mira, déjame decirte algo. Por ejemplo, el SCOM, que es la escuela que, digamos, que se especializa en estas cosas, la gran mayoría de los profesores que dan ahí son egresados de la escuela. La mayoría, creo yo, muchos fueron alumnos míos que ya se doctoraron, algunos, y dan clases ahí. Aquí en la escuela, bueno, uno que es mi amigo, que es muy bueno, creo yo, es el profesor Virueña. Él ha formado a mucha gente en ese ámbito. Yo conozco a muchos egresados que, digamos que en esa rama de las matemáticas, por llamarle de algún modo, que es muy exitosa, les ha ido muy bien y han salido aquí de la escuela. Sobre todo algo que ayuda a la escuela es la formación en las matemáticas. Eso les da un plus contra otras carreras que hay. Algún egresado de la escuela, de cuyo nombre no me voy a acordar ahorita, trabajaba en Estados Unidos. ¿En dónde trabajaba? En unas cosas de estas de financieras. Y decía que los meros buenos de esos eran matemáticos, no eran ni siquiera economistas, ni nada, eran matemáticos. Ustedes están padeciendo ahorita otra vez la modalidad esta de línea, que obviamente no es lo mismo que la presencial, pero pero yo creo que pueden tener una base importante si lo hacen aquí en la escuela. Si en otros lados, porque esto yo creo que lo dan en el CIM, en la SCOM, en varios lados, lo de la programación y todo eso, pero por ejemplo, un egresado de la escuela fue de los que hicieron el kernel creo que de matemática, de Wolfram. Es un egresado de la escuela, ha venido a dar pláticas. Una vez vino aquí a la escuela a dar pláticas. Ya la memoria me falla mucho, no me acuerdo de su nombre. Les ha ido muy bien. Hay gente egresada que en ese ámbito del que tú hablas les va muy bien, están ganando mucho dinero en Estados Unidos, en Europa, en Alemania. Les va muy bien y se han formado en la escuela. Ahora, en todas las carreras, en todas las escuelas, en todas las universidades, hay buenos profesores, hay malos, hay responsables, y somos de muchos tipos. Todo depende de ustedes. A mí me platicaban algunos profesores que estudiaron en el extranjero y me decían, no, son infames, no explican tanto, uno es el que hay que ponerse a estudiar. Hay de todo. Porque si necesitan, desgraciadamente ahora se necesita un título para que más o menos obtengan un trabajo bueno, luego es lo que piden. Si uno demuestra las capacidades que tiene uno. Me platicaban, por ejemplo, una anécdota al profesor Jaime Avendaño, que les he hablado de él, que da mecánica cuántica.
Él platicaba de un muchacho chico, hijo de un profesor de la UNAM, del Instituto de Física, ¿cómo se apellida? De Icaza. Platicaba él que este profesor tenía un hijo que pasaba por ahí, por su papá y el Instituto de Física, saliendo de la secundaria. Ese es el que se sabía ahí todo de la una Craig, una computadora, supercomputadora que está ahí en la Instituto de Física, y es el que llegaba ahí a arreglar desde secundaria. Son genios esta gente. No me acuerdo bien del nombre, es de Icaza, si lo buscan en internet, ahí está. Y en Estados Unidos se volvió millonario. Creo que el de Microsoft le compró algo porque ya le estaba haciendo ruido. Luego él hizo su propia empresa. Debe estar millonario. Era un niño. Son niños, esos son gente muy especial, son muy buenos. Y aquí en la escuela también, el que era responsable de la CREICA en otra época, es un egresado de la escuela, hermano de otro muy famoso, del profesor Arturo Cisneros Stoyanovsky, que trabajó con Feynman. De hecho, se doctoró con Feynman, de los pocos. Y su hermano Gerardo Cisneros Stoyanovsky, que es egresado de la CIME y de la escuela, hizo las dos carreras, también el otro, las dos carreras. Y también es gente muy brillante, discípulos de un doctor que estuvo aquí en la escuela en sus inicios, que ya murió, el profesor Harold B. McIntosh. Fue de los patriarcas de la computación en México. Gente muy capaz, y han salido de la escuela. O sea, sí pueden salir gente bien formada de acá. Esto, como les he dicho, la teórica que estamos aquí viendo, y que los planitos y las poleas, pues les ayuda a pensar, se los he dicho, a razonar, a que entiendan las cosas. Pero, repito, busquen su camino. Están jóvenes, eso es lo importante. Quien sea, no los estoy corriendo, muchachos, no, de ninguna manera. He tenido alumnos que no van muy bien y que ya se doctoraron. Me da mucho gusto. Fueron mis alumnos, yo no tengo doctorado. Llegan, me saludan, y ya sí, estoy trabajando en esto y haciendo investigaciones importantes, y que les costó trabajo, teórica 1, por decir algo, que se la doy desde hace décadas. Entonces, cada uno de ustedes es un caso, pues. Vean qué es lo que realmente quieren, muchachos. Me preocupan todos, pero más algunos casos que veo que ya tienen un cierto tiempo aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Algo que nos sirva para que esto siga adelante. Hay que hacer más ejemplos. ¿Qué? Fíjense, si no pongo los problemas de la lista, que son más difíciles, ¿por qué lo hago? Porque desgraciadamente luego empieza la comunicación, y eso es lo que no quiero. Y no es porque yo quiera que les vaya mal, ni que ahora, no. Es por su bien. No tiene caso estar copiando, pues que todavía medio lo hacen, ¿eh? Medio lo hacen. Puede ser que es porque estudian en grupo, lo cual lo recomiendo, háganlo, pero discutan las cosas, no nada más las copien. A ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué es así? Así. Estudien solitos por su cuenta, solitos. La teoría no, en grupo no funciona, eso no pueden conectarse. En grupo discutan las cosas. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Convénceme de lo que me estás diciendo. Cuando se enseña también se aprende. Si uno quiere enseñar algo, tiene uno que más o menos dominar lo que uno dice. Tienen que saber cómo trabajar. Bueno, es lo que te puedo decir, Leonardo. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué cambios le podríamos hacer a la clase? Para que esto salga mejor. No pierdan las esperanzas. Les repito, y a mí me agradan más aquellos
alumnos que he tenido que han batallado y que les va muy bien. Han salido adelante y muy bien, muy bien, muy bien. No sé si les platiqué, a ver si me acuerdo del nombre, Jorge, ¿qué se llama? Bueno, Jorge, mejor no decimos. Llegó conmigo a teórica, reprobó la primera vez, la volvió a llevar y la aprobó. Pero le llamaba yo la atención porque luego se ponía ahí a comentar en clase y a ver, Jorge, pon atención a lo que digo. Total. No, hombre, qué sorpresa tan agradable. Finalmente, un muchacho muy listo, era muy inteligente, pero no le iba bien en los exámenes. Hizo su licenciatura, su tesis de licenciatura, y era de nivel maestría. Muy bien. Lo hizo en el INAOE con el doctor Sabino Chávez Cerda, que dio una plática no hace mucho, que se dedica a la óptica, que es una autoridad mundial en óptica, y con él se doctoró. Y está trabajando con él en León. Bueno, el muchacho muy bueno. Otros egresados de la escuela y del CIMBESTAB se han ido a trabajar con él. Y pues le costaba trabajo aquí en Teórica 1, entre otras cosas, ¿no? Pero era muy listo, era muy inteligente, pero no le iba bien los exámenes. Otro muchacho que anda por ahí también, nomás resolvía 1 o 2 problemas y, oye, ¿por qué no le sigues? Él se llamaba Carlos, o se llama Carlos. ¿No puedes pasarlo? Le preguntaba yo al profesor Avendaño, porque como es la cuántica, oye, de fulano, ¿lo conoces? Sí, dice, pues es muy listo, pero pues no hace más que lo que puede. Ya no le puede seguir. Pero han seguido adelante. Hay muchos casos exitosos, de veras, y no todos eran tan buenos, pues, no todos. Sí, algunos sí. José Lupercio, los 2 matemáticos más brillantes que he tenido son Ernesto Lupercio y Raúl Quiroga. Quiroga es de los pocos mexicanos que han publicado en Análisis de Matemáticas, la revista de más prestigio en el mundo de matemáticas. Muy bueno, de Física 1 también, después. Son muy buenos. Y pasaron por mis clases, pues. Y sí, pues excelentes. Ahí les diré cuando veamos, este problema lo resolvió este muchacho de esta forma. Muy bien. Pero repito, hay otros que han batallado y salen adelante, pero hay que hacerlo a tiempo, muchachos, a tiempo. Yo he dicho que yo me acuerdo perfectamente cuando estaba yo tomando clases así como ustedes. Lo tengo bien presente, bien presente. Y ya son muchísimos años, jóvenes, muchísimos. El tiempo vuela, pero vuela que no se imaginan. Pues aprovechémoslo en hacer lo que nos guste. Lo que nos guste, pues hacer, y hacerlo con pasión, con ganas. No hay que desperdiciar la vida en otras cosas. Estamos viviendo una época difícil. Pues ni modo, pues así es la vida. Ya hay rumores de que vamos a tener que regresar presencial ya. Hay rumores nomás, impresiones. Pues ojalá, hay que cuidarnos. Esto no puede continuar eternamente, pues no puede ser, hay que regresar. Hay que cuidarnos mucho, mucho. Tenemos que regresar. Tiene que pasar estos malos ratos que tenemos. Pero la inteligencia está precisamente en adaptarnos a estas situaciones, por complicadas que sean. Hay que salir adelante. Con todas las obstáculos que se nos presentan, hasta psicológicas, ¿no? Estar encerrado, de no convivir, ustedes jóvenes, ¿no? Ya vivió, ustedes tienen que salir adelante, pero hagan su esfuerzo, su verdadero esfuerzo. Aquellos que no, pues hagan una autocrítica y digan, bueno, a ver qué es lo que quiero, lo voy a hacer,
¿Cuántas materias llevo? ¿Puedo llevar tantas? Sí o no. Administrar mi tiempo, ahora que tengo más, porque no me tengo que trasladar. Planeen pues sus días, qué es lo que voy a hacer este día, qué objetivo me voy a plantear, de cuánto tiempo dispongo para llevar 2, 3 o cuántas materias. Háganlo con honestidad, pues. Bueno, ya se acabó el tiempo, ya no hay alguien más que quiera decir algo. Pues vamos a continuar y cualquier observación que me quieran hacer, díganmelo en clase o como gusten, pero háganlo contigo. Voy a hacer más énfasis en los ejemplos, explicarlos lo mejor que pueda. Pero repito, cualquier observación, háganmela saber. Bueno, ahora si se quedan quienes quieren saber de su examen, quedan al menos 2 de ustedes. Los demás pues ya se pueden retirar. Nos vemos el miércoles. Muy bien, profe, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. El miércoles, profe.